Cómo enseñar el Trivium, primera parte, capítulo 4. ¿Qué es el Trivium? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Introducción. Después de poner de lado una montaña de filosofía educativa moderna, quitar las corrupciones e incrustaciones que ha acumulado a través del tiempo y cernir todos los escombros antiguos a través del sedazo crítico de las Escrituras, hemos reducido nuestros descubrimientos a algunas pepitas y gemas de sabiduría educativa, refinadas y modeladas bajo el fuego de la providencia de Dios, cortadas y pulidas bajo la luz de la palabra de Dios. Están transformadas en monedas finas y joyería rara, preciosos principios para la educación. En este capítulo empezamos a compartir contigo algunas de esas herramientas atesoradas conocidas como el Trivium. Explicaremos el modelo clásico y el método para la educación y mostraremos cómo la educación moderna no está a la altura de los estándares clásicos. El Trivium clásico. Trivium es la palabra latina que significa donde desembocan tres caminos. Tanto las escuelas antiguas como las medievales estructuraban sus currículums en torno a tres caminos de aprendizaje que ellos enseñaban por medio de tres asignaturas formales. La primera asignatura que ellos enseñaban se llamaba gramática. A través de la gramática, un estudiante aprendía el dominio de los elementos del lenguaje, generalmente griego y latín. La enseñanza de la gramática dotaba al estudiante de comprensión. Él aprendía a recibir conocimiento de forma precisa. La segunda asignatura que ellos enseñaban era la llamada lógica o dialéctica. Por medio de la lógica, un estudiante aprendía el dominio de las declaraciones, definiciones, argumentos y falacias. Enseñar lógica da al estudiante habilidades en razonamiento. Él aprendía a analizar críticamente y a entender. La tercera asignatura que ellos enseñaban es la llamada retórica. Por medio de la retórica, el estudiante era instruido en el dominio del discurso creativo y persuasivo. La enseñanza de la retórica dotaba al estudiante de habilidades de comunicación. Él aprendía a expresarse sabia y eficazmente y a la vez practicaba lo que había aprendido. Estas tres asignaturas, gramática, lógica y retórica, constituyen el Trivium formal en el sentido clásico. Ahora, el Trivium aplicado. En la Universidad de Oxford, en 1947, Dorothy Sayers entregó un ensayo titulado Las herramientas perdidas del aprendizaje. Su ensayo está publicado en el apéndice. Solo una generación después, su ensayo ha reavivado el método clásico de aprendizaje. A pesar de que no veneramos a la señorita Sayers, y nunca debemos fallar en tamizar todo a través del sedazo crítico de las Escrituras, no obstante, reconocemos que ella ha hecho algunas observaciones valiosas. En su ensayo, la señorita Sayers lamentaba la incapacidad de los educadores modernos para educar. Ella hizo las siguientes observaciones. A los estudiantes se les enseñan más asignaturas, pero saben menos de todas las cosas. No pueden diferenciar los hechos de las opiniones o la credibilidad de la prueba. Son incapaces de diferenciar directamente, referir un punto o quedarse en un punto sin introducir material irrelevante. No definen términos y no pueden entender diferentes sentidos en que un término puede ser usado. Hablan el lenguaje sin exactitud sintáctica. No pueden aprender una nueva asignatura por ellos mismos. No hacen la conexión entre asignaturas diferentes. En otras palabras, el milagro de la educación moderna ha dejado nuestra cultura intelectualmente impotente. Hemos perdido las herramientas para pensar y para aprender por nosotros mismos. La señorita Sayers propuso un remedio para el problema.
ella sugirió que retornáramos a lo que había funcionado en el pasado. Específicamente, ella aplicaba las 3 asignaturas del trivium medieval, es decir, la gramática, lógica y retórica, tanto de modelo y filosofía educativa como de método y técnica de enseñanza. A esto le llamamos el trivium aplicado. El modelo del trivium de desarrollo educativo del niño. Primero, la señorita Sayers aplicó el trivium a los pasos progresivos del desarrollo educacional del niño. Ella observó que cada niño pasa a través de 3 estados de desarrollo. El primer estado sería una etapa gramática, donde el niño absorbe información de datos como una esponja. La segunda etapa es la etapa lógica, donde el niño es más inquisitivo y analítico. La tercera etapa sería la etapa retórica, cuando el niño es más creativo y expresivo. A esto le llamamos el modelo del trivium de desarrollo educativo del niño. Aquí es donde la señorita Sayers describió los diferentes estados. 1. Etapa gramática. Es como la etapa del lorito, es aquella en la que el aprendizaje de memoria es fácil y en general placentera, mientras que el razonamiento es difícil y en general algo que entusiasma poco. A esta edad uno memoriza fácilmente las formas y las apariencias de las cosas. Uno gusta de recitar, se regocija en el canto de las rimas y en el ruido y retumbos de polisílabos incomprensibles. Uno disfruta de la mera acumulación de las cosas. En la segunda etapa gramática, se dice la era impertinente, la cual le sigue a esta y naturalmente se superpone a ella en alguna medida. Es únicamente familiar para todos los que tienen que vérselas con niños. Se caracteriza por la contradicción, las contestaciones, por el gusto de tomar a las personas desprevenidas, especialmente los mayores con quienes uno se relaciona. Etapa 3. Etapa retórica. La era poética es popularmente conocida como la edad difícil. Es autocentrada, anhela expresarse, más bien se especializa en ser malentendida, es inquieta y trata de alcanzar la independencia, y con buena suerte y buena orientación debiese comenzar los inicios de la creatividad y extenderse hacia una síntesis de lo que ya se conoce y un entusiasmo deliberado por conocer y hacer una cosa, prefiriéndola sobre todas las otras. El método del trivium para enseñar asignaturas. La señorita Sayers también aplicó el trivium a los pasos del desarrollo de cada asignatura individual. Cada asignatura pasa a través de 3 etapas de desarrollo. Cada asignatura tiene su propia gramática o un conocimiento de los hechos básicos y reglas fundamentales. En otras palabras, todas las partes individuales. Cada asignatura tiene su propia lógica o entendimiento de las relaciones entre esos hechos y reglas. En otras palabras, como todas las partes encajan juntas. Cada asignatura tiene su propia retórica o sabiduría en expresión verbal y aplicación práctica, lo que conocemos como entendimiento. En otras palabras, como poner todo esto junto para darle un buen uso. Le llamamos a esto el método del trivium para enseñar asignaturas. El estudiante tiene que aprender cada asignatura progresando en esas 3 etapas. Primero, la gramática de esas asignaturas, es decir, los hechos, el quién, qué, dónde y cuándo. Segundo, la lógica de las asignaturas, es decir, la teoría, el por qué. Tercero, la retórica de las asignaturas, es decir, la práctica, el cómo. Aquí hay algunos ejemplos. Empecemos por la asignatura de las matemáticas. La gramática de las matemáticas incluiría aprender el sistema numérico arábigo, memorización de los hechos matemáticos de la suma, resta, multiplicación y división, aprender sistemas de medición, es decir, pulgadas y pies, cuartos y galones, centavos y dólares. La lógica de las matemáticas progresaría desde esas cosas tales como historias de problemas, las pruebas de álgebra, teoremas de geometría.
La retórica de las matemáticas sería aplicar las matemáticas a las mediciones, contabilidad, ingeniería o astronomía. Consideremos ahora la asignatura del idioma inglés. La etapa gramática del inglés sería fonética, vocabulario y reglas de deletreo. La etapa lógica del inglés sería lo que llamamos gramática formal, tal como las partes del lenguaje, la construcción de oraciones y la sintaxis apropiada. La etapa retórica del inglés incluiría construcción de párrafos, desarrollo de ensayos, composición y hablar en público. Finalmente veamos la asignatura de historia. La parte histórica de la historia, que incluye nombres, lugares y fechas, sería la gramática de la historia. El estudio y determinación de las razones de cosas tales como guerras, migraciones o invenciones sería la lógica de la historia. Aplicar investigación histórica y conclusiones a posturas en política, economía, religión o ciencia sería la retórica de la historia. El trivium de las escrituras. El trivium formal en el sentido clásico, es decir, las 3 asignaturas de gramática, lógica y retórica, es un método de educación que ha sido altamente exitoso por milenios. Los medievales no inventaron el trivium. Ellos lo obtuvieron de los romanos, quienes lo adquirieron de los griegos. Pero ellos no fueron los primeros en usarlo. Los hebreos reconocieron esos principios en sus enseñanzas. Así que, ¿cuál es la fuente actual del trivium? Creemos que el trivium clásico está arraigado en nuestra naturaleza creada. Muchas ideas en tiempos antiguos son, de hecho, remanentes de verdades antiguas que vienen de Dios. Por ejemplo, más de 300 culturas en el mundo tienen recuentos de una inundación universal. A pesar de que esas historias tienen origen pagano, ¿quién puede dudar que muchas de ellas provienen de la historia original de Noé y su familia? Sin embargo, no creemos en el diluvio por esas historias, creemos en el diluvio por las escrituras. Es lo mismo con el trivium. El proceso de aprendizaje naturalmente recae en esta progresión de 3 pasos. El primer paso es la acumulación de hechos. A esto lo llamamos conocimiento. El segundo paso es comprender la relación entre hechos. A esto lo llamamos entendimiento. El tercer paso es poner en uso práctico y expresión lo que conocemos y entendemos. A esto lo llamamos sabiduría. El conocimiento de los hechos responde a la etapa gramática del trivium. El entendimiento de las relaciones corresponde muy de cerca a la etapa lógica del trivium. La sabiduría en aplicar lo que conocemos y entendemos corresponde muy de cerca a la etapa retórica del trivium. Encontraremos este estribillo de conocimiento, entendimiento y sabiduría entretejido a través de las escrituras, pero especialmente en el libro de Proverbios. Por ejemplo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Proverbios 3:19 y 20. La sabiduría de Dios es creativa, fundando la tierra en Génesis 1:1. Su entendimiento es poderoso, dividiendo el firmamento de las aguas de los cielos. Dividiendo el firmemente de las aguas en los océanos abajo y los cielos arriba. Dividiendo el firmamento de las aguas en los océanos abajo y los cielos arriba. Génesis 1:6 al 8. Y su conocimiento es detallado, moviendo fuentes en todas partes desde fuera de la tierra y dejando caer lluvia desde fuera de los cielos. Con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24:3 al 4. La sabiduría es que el constructor trae sobre la construcción de la casa.
El entendimiento de los principios de construcción establece la integridad de la casa, y el conocimiento de los particulares llena la casa con materiales preciosos. Nuestro creador trabajó la estructura fundamental del trivium con la mera fibra de nuestro ser. Llegamos a conocer cosas del mundo natural a través de nuestros sentidos. Llegamos a entender esas cosas con nuestra mente. Ponemos nuestro entendimiento en sabiduría práctica a través de nuestros músculos. Analogía del trivium a una edificación. Cimiento, estructura y uso. Aunque el conocimiento, entendimiento y sabiduría pueden ser estudiados como conceptos separados, estos tres conceptos no están aislados uno del otro. Por el contrario, los tres crecen juntos y se construyen uno sobre otro. Esa es la razón del por qué rara vez se encuentran en las escrituras en un orden simple de 1, 2, 3. Veamos su relación. Conocimiento o gramática o los hechos son los cimientos. Sin adquirir primero el conocimiento, no podemos construir en entendimiento. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las razones sabias. Proverbios 23:12. Después que hemos hecho la cimentación del conocimiento, podemos empezar a construir en entendimiento, o la lógica o la teoría. Pero en la manera que construimos el entendimiento, también creamos la necesidad y deseo de más conocimiento. El corazón inteligente busca la sabiduría. Proverbios 15:14. Después de que tenemos la cimentación de conocimientos y la estructura de entendimiento, podemos movernos al uso práctico de lo que ha sido construido. La sabiduría, esto es retórica o la práctica, pero esto crea la necesidad y deseo de tener aún más conocimiento y entendimiento. Yo, la sabiduría, habito con la cordura o entendimiento, y yo tengo la ciencia de los consejos, de los pensamientos aprendidos. Proverbios 8:12. El corazón del inteligente, el que tiene entendimiento, adquiere sabiduría, y al oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 18:15. Gráfica de analogía del trivium a una edificación. Figura 4a. Analogía del trivium a una computadora. Entrada, procesamiento y salida. Una comparación a una computadora podría ayudar a explicar la idea, pues conocimiento sería la entrada de datos, entendimiento sería el procesador y sabiduría sería la salida. El conocimiento requiere entrada de datos. El conocimiento o nivel de entrada compromete nuestro mecanismo de entrada, leer, escuchar y experimentar a través de nuestros sentidos, para teclear los datos e información. El entendimiento requiere procesamiento. El entendimiento o nivel de procesamiento utiliza el procesador central de nuestra mente para disecar, comparar, discutir y debatir los datos para entender sus relaciones. La sabiduría requiere salida de información. La sabiduría o nivel de salida convierte al uso práctico y expresiones del material a través de nuestros mecanismos de salida. Imprime a través de realizaciones, producción y creatividad con nuestra voz, nuestras manos, pies, etc. Estamos aplicando toda la información que hemos leído y todas las relaciones que hemos procesado de maneras creativas, significativas y prácticas. Gráfica de la analogía del trivium y una computadora, figura 4b. El desarrollo del conocimiento, entendimiento y sabiduría. Una gran parte de los primeros años del niño se invierten absorbiendo conocimiento. Este es el nivel de conocimiento o etapa gramática. Una vez que el niño ha acumulado gran cantidad de conocimiento y su mente se ha desarrollado, él se hace hábil y está ansioso por razonar sobre cosas. Así que para la edad de 12 o 13 años, el niño entra en la etapa de entendimiento o etapa lógica.
Por supuesto, él continúa acumulando conocimiento, pero la mayoría de sus elecciones sobre qué conocimiento persigue están determinadas por su creciente entendimiento. Al acercarse a los 20 años, el estudiante se ha llenado con suficiente entendimiento y se habilita o entusiasma por expresarse a sí mismo en maneras creativas y efectivas. Este es el nivel de sabiduría o etapa retórica. En orden de alimentar su deseo de expresarse a sí mismo, él aún necesita más conocimiento y aún más entendimiento. De lo que estamos hablando aquí no es de una nueva o diferente filosofía de educación. Toda la educación, desde el pasado muy remoto hasta este siglo, ha sido construida sobre estas 3 vías de aprendizaje. Lo llamamos el currículo de los 6000 años. Este es simplemente el progreso natural de aprendizaje. Es la forma en que Dios nos hizo y nadie puede mejorarlo, no importa cuán insistentemente intenten mejorarlo. Cualquier persona que ha aprendido algo necesariamente lo aprendió por la progresión del trivium, sean o no conscientes de ello. Pero generalmente es mejor saber lo que estás haciendo y por eso es que hemos escrito este libro. Terminología del trivium. Dorothy Sayers lideró el camino en intentar acuñar una terminología para los niveles o etapas del aprendizaje. Ella sugirió periquito, impertinente y poética. Su terminología nunca encajó porque Dorothy Sayers aplicó por analogía las 3 asignaturas clásicas, gramática, lógica y retórica, a los 3 niveles de desarrollo. Esos que han seguido su aplicación han tenido, probablemente por omisión, simplemente apropiarse de esos mismos términos para los 3 niveles de desarrollo. Allá en 1989, sugerimos que los términos conocimiento, entendimiento y sabiduría servirían mejor para describir los 3 niveles de desarrollo. Bien, eso tampoco encajó. Así que para evitar confusión con otros que han escrito sobre esta materia, trataremos de trabajar con ambas terminologías, a pesar que preferimos conocimiento, entendimiento y sabiduría.